y su café si quieren, porque no se van a no en la cabecera del compañero o la compañera. Entonces, el día de hoy tenemos el gran gusto de contar con la presencia de la doctora Alicia Amuy Sutton. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana, maestra en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Investigación Educativa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sus líneas de investigación se relacionan con la sociología de las religiones, específicamente con el tema de los judíos en México y con la medicina social. Es investigadora nacional nivel 2 y la mayoría de sus trabajos se enfocan desde la perspectiva de la metodología cualitativa. Entre sus libros están Transformaciones en la religiosidad de los judíos en México, Tradición, Ortodoxia y Fundamentalismo en la modernidad tardía, de editorial Limusa en 2005. También Una mirada social a la nueva genética, de editorial Alfil en el 2007. También El diseño estructural del Estado durante el siglo XX y su interrelación con las minorías, el caso de la comunidad judía mexicana, publicado por la CONAPRED. Ha sido profesora de 92 cursos, directora de 15 tesis de licenciatura, maestría, especialidad y subespecialidad, autora de 60 artículos en revistas científicas y de difusión, 36 capítulos de libros, 3 libros publicados y 5 libros editados. Ha dictado más de 40 conferencias y 32 participaciones en congresos. Entonces, pueden estar seguros de que la doctora Amuy es una persona absolutamente adecuada para partir esta sesión de las mujeres en la tradición judía, o mejor dicho, las mujeres en la Tanaj, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, le damos las gracias y le damos la bienvenida y pregunto si podemos grabar todo. ¿Se puede grabar la conferencia? Gracias. Gracias. Hay que cuidar, ¿verdad? Lo que no dice también. No. Pues muchas gracias por la invitación, Héctor. Realmente para mí un gusto estar aquí con ustedes en esta ocasión y sobre todo tratar temas del judaísmo, ¿no? Pero ya estoy más metida en temas de educación médica que del judaísmo, pero pues eso es algo que, aunque yo lo quiera dejar, el tema no me deja a mí, así que eso da mucho gusto poder volver otra vez a repasar, a estudiar, a volver de nuevo como a tocar estos temas que sin duda se vuelven pues verdaderamente apasionantes, ¿no? Y bueno, Héctor y yo nos conocimos ya hace como unos 5 o 6 años, cuando se había dado un curso, creo que también era un curso sobre la mujer en las tradiciones religiosas, entre otras cosas. Y ahí pues fue nuestro primer acercamiento y pues desde ahí hemos mantenido cierto contacto que hace que, bueno, el día de hoy podamos reunirnos aquí en la Facultad de Medicina. En fin, de filosofía. No, yo ya estoy en medicina, verdaderamente. Sí, en la Facultad de Filosofía, perdón. No, y también vengo mucho a la Facultad de Filosofía. Debo decir, sí tengo un proyecto ahí en el Colegio de Pedagogía. Y bueno, pues sí vengo por lo menos 2 veces al mes y estoy aquí en Filosofía, así que también es como mi casa. En fin, lo cierto es que el día de hoy lo vamos a dedicar a platicar sobre la mujer en el judaísmo y creo que les dieron una lectura, ¿no? Que era sobre las imágenes de la mujer en el Antiguo Testamento, eso es lo que ¿la leyeron? Sí. Ah, qué bueno. Entonces, pues esto nos va a permitir como establecer un diálogo, aparte de lo que yo les pueda decir y aportar o lo que sea, ¿no? Que ustedes puedan como interpelar la exposición de tal manera que pues podamos ir como co-construyendo el tema a partir de lo que ustedes ya han leído. Entonces, bueno, la verdad es que si nosotros tuviéramos que definir con una palabra
el rol de la mujer en la tradición judía, esa palabra sería ambigüedad. Así como, es una cosa así como de que pertenece, pero al mismo tiempo es secundaria y no se sabe si integrarla bien o no integrarla. El asunto es que sin duda la tradición religiosa judía, al igual que muchas en su época, o sea, si estamos hablando de la época del Estado de Israel, antes de, digamos, en las épocas en que el Estado de Israel fue el Estado de Israel y en el Antiguo Testamento también, pues podemos decir que no era la única sociedad patriarcal, sino que era un horizonte cultural en donde las demás tradiciones eran también patriarcales en este sentido. Pero bueno, al estudiar el Antiguo Testamento el asunto se profundiza, ¿no? Verdaderamente se marca de una manera muy importante. De hecho, la historia sagrada, ¿no? La historia que se construye, en este caso entre Dios y el pueblo de Israel, que es lo que narra el Antiguo Testamento, que es lo que narra la Biblia, pues es una historia masculina totalmente y hecha desde el punto de vista del hombre, y todos los demás seres, ¿no? Vivos y no vivos, están en función del hombre y de la figura masculina en este sentido. Ahora, la figura masculina solita pues tampoco puede sobrevivir así. Al final pues se establecen relaciones de dependencia que marcan su existencia también. Entonces, el estado ideal en el que el hombre debe de vivir y en el que puede vivir es en la familia. Y para que tenga una familia, pues necesariamente tiene que tener una mujer y tiene que asegurarse que los hijos de esa mujer sean suyos, ¿no? Y de ahí viene todo el asunto de la posición ambigua de la mujer finalmente en la tradición judía, ¿no? Entonces el rol femenino, ¿no? Tiene es totalmente, digamos, ligado a su rol en la familia. Entonces, ¿cuáles serían sus funciones así como más importantes? Pues la de ser esposa y la de ser madre. O sea, y por supuesto, con esto de ser madre, lo que tiene que ver con su función reproductiva, ¿no? Esta posibilidad de darle hijos al hombre. Y si estos hijos además son varones, son hombres, pues mucho mejor, ¿no? Porque entonces el apellido del señor, el apellido del jefe de la familia, se preserva, ¿no? En la generación tras generación, que es por eso es así como... De hecho, todavía sí, en las sociedades muy tradicionales, cuando saludan a una mujer, por ejemplo, en ocasión del sábado o lo que sea, le dicen que tengas un niño, que tengas un hombre, ¿no? O sea, es como el mejor deseo que le puedes dar. Sí, claro que sí. Es el mejor deseo que le pueden dar a una mujer, es no solamente que sea madre, sino además madre de un varón, ¿no? O sea, y todo el sistema, todo el sistema familiar está fundamentado casi en eso, y incluso las normas, las reglas y todo está hecho para eso, ¿no? Entonces vamos a suponer la desigualdad entre el hombre y la mujer en ese sentido se marca muy bien así. Por ejemplo, si una mujer dio a luz a un varón, el tiempo de cuarentena posterior al parto es menor si es hombre que si es mujer, ¿no? Lo que verdaderamente dice uno, pues es que eso ya es un asunto biológico, o sea, ¿qué tendría que ver finalmente con la carga que se le da en última instancia al género, ¿no? O al sexo dentro de... Y pues sin embargo, pues tiene todo que ver porque culturalmente hablando, el varón es el único capaz de ser un miembro completo y activo dentro de la comunidad, y no así la mujer, y no así los niños, y no así los viejos, y no así. Entonces el varón se vuelve realmente el hombre en el centro de la comunidad en muchos aspectos. En el aspecto económico, ¿no? Es finalmente en esta división del trabajo que se establece al interior de la familia, es el hombre el proveedor, el que tiene que traer el sustento a la casa. Desde el punto de vista religioso, por supuesto también el varón es una vez que cumple su bar mitzvah, que es este rito de transición,
se convierte entonces en un miembro reconocido, legitimado y tiene la capacidad de poder rezar, ¿no? Y de poder transmitir y de poder ser un miembro activo en la religión. Puede leer, puede subir a leer la Torá, ¿no? En los servicios religiosos, etcétera, etcétera. O sea, es un miembro activo. Entonces, pues esto también le da una cualidad en el ámbito de lo religioso que es importante. Por supuesto, en el ámbito de lo político, pues ni se diga, ¿no? O sea, quienes pueden votar o tener una opinión siempre son los varones, en este caso, en un contexto bastante bien diferenciado, un contexto político bastante bien diferenciado, en donde, por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, está dividido en estratos sociales. Entonces vamos a suponer que los más influyentes de todos y los mejor considerados eran los sacerdotes, que eran los que se conocían como los Cohen o Coanim en plural. Entonces el Cohen pues era el sacerdote y su estirpe, ¿no? Era también considerada con una marca especial. Y los Cohen tienen sus propias reglas, mantienen, ¿no? Por ejemplo, hay rezos durante la liturgia religiosa diaria que solamente pueden hacer los Cohen. O, por ejemplo, hay reglas como muy especiales. Si un Cohen, por ejemplo, llega a quedarse viudo, no se puede casar con una mujer divorciada o una mujer, sino tiene que ser una mujer virgen. Y solo con ella se puede casar, por ejemplo. En el cementerio hay lugares especiales para enterrar a los Cohen, que no se entierran junto con todos los demás. De tal manera, hay un símbolo especial, o sea, la bendición de los Kohanim, que se llama, ¿no? Hacen un símbolo que se supone que es un símbolo únicamente de los Cohen, que es algo así como, es una mano que se abre a la mitad así, no sé si alguna vez lo han visto. Pues cuando vean así un rezo en donde hay una mano con este símbolo, así como lo ven, este es el símbolo de los Cohen, ¿no? Son bendiciones que solo ellos pueden en un momento dado dar, ¿no? Y bueno, eso tiene un montón de reglas y es interesante porque aunque uno no sea sacerdote, si es miembro de una familia Cohen o descendiente de una familia Cohen, tiene que observar esas reglas. Entonces no es solamente para el sacerdote, sino para los descendientes de los Kohanim. Entonces eso. Los siguientes que estaban en la lista eran los Leví, y los Leví eran los que servían en el templo. Entonces, pues estaba el sacerdote, pero estaban también pues aquellos que pues hacían todas las funciones sinagogales y todas las funciones relacionadas con el culto. Y estos eran los Leví. Y aparte de los Leví, pues entonces sí ya venían todos los demás que eran el pueblo. Y el pueblo son los Israel, que se llaman, ¿no? Así es como se conoce. Y pues esos son todos los demás. Era muy curioso porque a pesar de que había dos ramas dedicadas específicamente a las cuestiones de la religión, a veces no les alcanzaba las personas. Y hay un ritual muy interesante en el judaísmo, que es algo que se conoce como el pidión, así se llama la ceremonia, y todavía se realiza, que es una cosa impresionante. Les voy a contar de qué se trata esta ceremonia. Resulta que según estas leyes, el primogénito varón de cada familia tenía que ser como donado al templo, a la comunidad, al servicio, ¿no? Y las familias, pues claro que no querían renunciar a su primogénito, y más que pues era varón, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, pues lo que se hacía era que cuando pues, realmente no se necesitaban, la familia tenía que dar unas monedas al templo a cambio del rescate de su propio hijo. Y entonces rescata a su hijo, ¿no? Entonces, aún hoy es una ceremonia simbólica que se sigue realizando. Entonces es la costumbre, no me pregunten por qué, pero la costumbre es que la mamá se vuelve a poner su vestido de novia blanco, al niño lo visten de rojo, y el papá, bueno, por supuesto también lleva ahí sus onzas Troy, ¿no? Y entonces se pone de un lado el sacerdote, y digamos el Cohen, el familiar, que sean descendientes de Cohen, no tiene que ser rabino ni nada, lo que tiene que ser es descendiente de Cohen, que eso es lo interesante, porque como es como tan arcaica la ceremonia esa, ¿no? Que alude a todos estos tiempos bíblicos,
que lo importante es que sea Cohen, no que sea religioso, o sea, no que sea rabino propiamente dicho. Entonces ellos, es una ceremonia como interesante porque es alegre, o sea, no es algo así tenso ni nada, pero al niño se lo entregan a los Cohen y los Cohen traen al niño acá y entonces empiezan a regatear, ¿cuánto me vas a dar para que te regrese a tu hijo? ¿No? Le empiezan a decir. Y entonces, por supuesto, todas las monedas y todo lo que se saca de eso es donativo para la comunidad, ¿no? Entonces, pues se usa para cosas benéficas, no se lo quedan ellos, por supuesto. Entonces, bueno, pues le hacen la vida imposible a los pobres padres de familia para sacarles el máximo de monedas posibles. Y la mamá, la verdad, sí se angustia, porque es una media hora así como muy angustiosa, pero es una ceremonia que realmente se lleva a cabo y que solo los Israel pueden tener. Ni los Cohen ni los Leví podrían tener una ceremonia como esta. Además, claro, tienen que darse todas las condiciones. Para que la ceremonia se dé, el hijo tiene que ser primogénito, es decir, que la mamá no pudo haber tenido ningún tipo de aborto o de un hijo previo o de cualquier cosa, porque si hubo algo así, entonces ese hijo no abrió la matriz y entonces no es considerado como primogénito en ese sentido. Tiene que ser parto natural, no puede ser por cesárea, que esa es otra de las cosas que, por ejemplo, se piden, y los papás tienen que ser Israel, como les decía. Entonces, para que se den todas estas condiciones, luego no es tan fácil. Así que dicen que ir a un pidión es algo como raro y como que no se debe de perder la oportunidad de estar ahí, ¿no? Ya les hubiera traído fotos para que vieran cómo es la ceremonia, pero yo no les pensaba hablar de esto, la verdad. En fin, porque no tiene que ver directamente con el tema. Bueno, tiene que ver con la mujer, por supuesto, pero en fin, bueno, estas eran como las divisiones. Vamos a volver a las funciones familiares de la mujer, ¿no? Que es lo que en este caso nos está convocando. Por supuesto, la mujer tiene que cumplir con las funciones sexuales, que eso es algo que está, pero el sexo no es una cuestión irrestricta, sino que está total y absolutamente normado, ¿no? Hay incluso una parte de, bueno, como ustedes saben, para que nos podamos entender, los textos judíos, no sé si saben de ellos, pero los textos judíos son así. Los primeros 5 libros de la Biblia es lo que se conoce como el Pentateuco. Y según esto, fueron escritos por Dios. Estos fueron dictados directamente de Dios a Moisés. Y estos son entonces los libros más sagrados de la Biblia. La Biblia completa son 24 libros, que es lo que se conoce como el Tanaj, que es lo que mencionaba Héctor hace un rato. Entonces, pues vienen diferentes bloques de libros después, ¿no? O sea, después de eso después de los 5 libros primeros, que es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y el Deuteronomio, ¿no? Después de esos 5, viene empiezan como los libros ya más históricos, ¿no? Viene el libro de Jueces, y luego vienen los libros de jueces, los libros de reyes, ¿no? Que también vienen, y luego vienen también pues los libros creo que son los agiógrafos, o no sé exactamente cuáles son. ¿Cuáles? Crónicas. Primera y segunda de crónicas. Bueno, dependiendo cómo esté. Sí. Y luego de esos vienen profetas, ¿no? Vienen los libros proféticos. Ajá. Y entonces, bueno, esos serían, digamos, configuran los 24 libros. Hasta que llegó un momento en que se canonizaron y pues eligieron estos son los que entran y punto, ¿no? Y eso es lo que forma el Tanaj. Pero ahí no termina la literatura religiosa ni la literatura rabínica. Hay otros libros que son casi igualmente importantes dentro de la tradición judía, que es el Talmud, que se conoce. Y el Talmud es la Mishnah y la Gemara, que son estos 2 libros, que en realidad se trata de interpretaciones del primer libro.
del Tanaj, pues, o sea, de los primeros 24 libros. Y estos ya son textos rabínicos que de alguna manera se van desarrollando a través de los siglos. El primero es la Mishnah, que tomó como 2 siglos hasta que lo cerraron, y después siguió la Gemara, que es otra nueva interpretación y que también la vuelven a cerrar. Y luego vienen otras generaciones de estudiosos y de tal manera que la literatura rabínica se sigue escribiendo hasta nuestros días, hasta hoy siguen haciendo interpretaciones, y a todo esto, digamos que la gente más ortodoxa le llama palabras de Torah, o sea, que es desde la Torah desde donde surgen estas palabras, y son palabras que siguen, que se siguen diciendo, reflexionando, cuestionando, etcétera, etcétera. Una página del Talmud es muy interesante, se las voy a describir. Más o menos háganse de cuenta que en el centro de la hoja, bueno, esta es la página, y en el centro de la página viene el versículo de la Torah que se va a discutir. Y una vez que ponen el versículo, entonces acá está lo que dijo el rabino no sé qué cosa del siglo no sé qué cosa. Y luego viene acá otra interpretación de no sé qué, y entonces todas las discusiones que se van dando en torno a ese versículo y que van cambiando con el tiempo, se van registrando alrededor del versículo, y entonces cuando los estudiantes tienen acceso a estos textos, tienen la posibilidad de discutir, porque dicen, no, ¿y por qué este rabino decía tal cosa? Y entonces veían lo que decía, pero este otro decía tal otra cosa, ¿por qué habrá dicho tal no sé qué? Y entonces, la propia discusión de los sabios alimenta la discusión de los estudiantes, ¿no? Y además, la Mishnah y la Gemara son 2 libros que no se pueden estudiar de manera, o sea, solos. O sea, lo más deseable es que estudien por lo menos en parejas, en triadas o así, porque son libros que invitan a la discusión y que es la mejor manera de aprender según esto. Así que, pues por eso sucede muchas veces, ¿no? Que cuando hay 3 judíos hay 6 opiniones diferentes, ¿verdad? Pues ¿cómo le hacen? Pues es la tradición, lo traen desde pequeños. Normalmente en la educación de los niños aprenden el Tanaj hasta los 13 años, y ya después de los 13 años, los que no se dedican al comercio, entonces empiezan a estudiar ya la Mishnah y la Gemara y el Talmud y todo. Había varias versiones del Talmud, no era una sola. Estaba el Talmud jerusalemita, que era el de Jerusalén, ¿no? el Talmud de los sabios de Jerusalén, y estaba el Talmud babilónico, que la verdad es que ese era más apreciado que el otro, porque las academias religiosas de Sura y Pumbedita eran verdaderos núcleos y verdaderos centros de saber judaico. De hecho, ya empieza a establecerse a partir de los primeros siglos de ya esta era, ¿no? Se establecen una cosa que se conoce también como la responsa. Y la responsa era lo siguiente: había muchas comunidades dispersas en el Medio Oriente y ya también en Europa occidental, principalmente alrededor del Mediterráneo, en el norte de África, todo por allí estaba ya lleno de comunidades judías. Pero sin embargo, todas estas comunidades estaban conectadas unas con las otras a través de las cartas, de los intercambios epistolares que en un momento dado se daban. Entonces, cuando de repente, vamos a suponer que surgía un problema en una comunidad de Alejandría o lo que fuera, ¿no? Los rabinos no sabían bien, los rabinos locales no sabían bien cómo resolver el tema porque tenían diferencias, y entonces era común que enviaran el caso a los grandes sabios de Babilonia, de estas grandes academias, y estos sabios entonces leían los casos, los discutían y mandaban las respuestas, y entonces se iba generando como toda una legislatura, toda una legislación, ¿no? Que la verdad era muy interesante porque reflejaba los problemas de la época, reflejaba qué es lo que estaba sucediendo, pero con el tiempo, imagínense siglos y siglos de epístolas, pues muchas veces los problemas se repetían,
Y pues la respuesta que se había dado en el siglo VIII no es la misma respuesta que se había dado a una cuestión similar en el siglo X ni en el siglo XII. Y entonces eso ya era un verdadero relajo. O sea, ya cada rabino decía una cosa, cada quien era realmente, pues ya, si uno se ponía a leer, ¿no? Pues se volvía una cosa contradictoria de repente y sin orden y toda. Entonces llega un momento en que se necesita ordenar la ley y se necesita hacer un código que pueda ser reconocido realmente ya pues, por todos y en todas las comunidades de todos lados. O sea, este esfuerzo como de sistematización. Y quien vino a hacer este gran esfuerzo de sistematización fue Maimónides en el siglo XII. Él era originalmente de Egipto y después se fue a España, ¿no? A Córdoba, a toda Andalucía, estuvo él ahí. Y además de ser un gran rabino, un gran filósofo, era un gran médico también. Y él se dio a esa tarea de revisar la responsa, que era así, tremendamente compleja, y de poner reglas, o sea, de poner como ciertas normas, digamos que en esta función así como de darle racionalidad al asunto, ¿no? Y pues eso fue lo que hizo el gran Maimónides en sus muchas obras que publicó y editó. Es de esas personas así que uno se pregunta cómo le hacían para hacer tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Era líder comunitario, era el médico del rey, escribía, era filósofo, era religioso, de verdad, o sea, es de esas personas así que se vuelven realmente. La verdad yo se las pongo mucho de ejemplo a los religiosos de ahora. Ay, sí. Porque luego andan estudiando todo el día, ¿no? Y dice uno, pues que también se pongan a trabajar, porque pues, no, o sea, pico yo. Bueno, esa es otra discusión interna fuerte, pero sí, sin duda entonces ya deberían de ser como Maimónides, ¿no? Y como es su héroe también, entonces, bueno, ojalá tomaran su ejemplo verdaderamente Pero lo cierto es que eso fue lo que hizo Maimónides. Más adelante se escribieron otros códigos sintetizadores. Uno de ellos, por ejemplo, es uno que se conoce como el Shulchan Aruch, que quiere decir, literalmente la traducción es la mesa puesta, eso es lo que quiere decir eso. Y el Shulchan Aruch es el libro que aceptaron en todas las comunidades. Ya para entonces también había comunidades en Europa Oriental, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues los rabinos de Rusia, de Lituania, de todos los países de Europa Central, etcétera, aceptaron el Shulchan Aruch igualmente que los países del Medio Oriente y del mundo árabe y de Europa Occidental, de tal manera que se convirtió realmente así como en un referente y hasta hoy es así como un libro multicitado. Sin embargo, pues se han seguido escribiendo muchísimos libros y depende también de la versión del judaísmo, porque por supuesto a través de los más de 4,000 y pico de años de historia que tiene el judaísmo, pues ha habido como muchas tendencias y muchas versiones. Entonces, por un lado, pues tenemos el judaísmo dominante o la tendencia dominante es la rabínica, ¿no? En donde los rabinos, pues a través, empezando por el Talmud y siguiéndose por todos los escritos que seguían, se han dado la tarea de interpretar la Torá, porque bueno, a veces la Torá dice una sola frasecita, ¿y cómo le haces para vivir con esa frasecita? Pues no puedes, necesitas interpretarla y necesitas aplicarla a la vida cotidiana para que eso tenga sentido, si no, por ejemplo, vamos, en las leyes del kashrut, de la comida, del lo kosher, ¿no? En la Biblia dice, no cocinarás al becerro en la leche de su madre, o algo así. Bueno, a partir de esa frase, pues resulta que hay toda una interpretación rabínica que habla que la leche y la carne no se deben de mezclar. Entonces, si uno come con leche, entonces todo es de leche y no incluye la carne. O si uno come de carne, entonces no debe de haber ingredientes de leche, todos, ¿no? Mantequilla, todos los derivados.
no debe de haber en la comida de carne, entonces no se debe de mezclar. Esa es una de las leyes fundamentales, por ejemplo, de lo kosher, de la observancia ritual de la alimentación judía, por ejemplo. Y sale de una frasecita de este tamaño que dice en la Torah. ¿De dónde sacamos todo lo demás? Pues de las interpretaciones rabínicas que se han ido desarrollando a través del tiempo y se han ido sedimentando en la tradición judía, generación tras generación, hasta llegar hasta nuestros días. El asunto es que luego hay cosas así tremendas en donde estas reglas se convierten como en situaciones obsesionantes, ¿verdad? Para la gente muy ortodoxa, porque de repente la discusión es, si yo tengo una olla y en esa olla preparé arroz, pero después hicimos un arroz, no sé, cualquier arroz con leche o lo que tú quieras, ya no la puedo usar esa olla para cocinar la carne del día de mañana, o sí puedo usar la olla. Esas son las tremendas discusiones. ¿Por qué pierden el tiempo en esas cosas? Pero se vuelven así como cuestiones verdaderamente fundamentales, ¿no? Que es como seguir la regla hasta las últimas consecuencias, de acuerdo a las leyes y a las normas que finalmente están ahí. A las normas y las leyes del judaísmo se les conoce como halajá. Esa palabra la deben de haber leído aquí en la lectura, creo, ¿no? La halajá es la ley. Entonces los rabinos se basan en la halajá. Normalmente la ley no cambia. Lo que cambia es la interpretación que se le pueda dar a esa ley. Pero las leyes se vuelven verdaderamente inamovibles. Y esa es una discusión también fuertísima que han tenido los judíos religiosos, los ortodoxos, con las corrientes más modernas del judaísmo que se han dado en los últimos tiempos, porque ya desde la modernidad, pues de repente empezó a surgir, por ejemplo, el judaísmo reformista o el judaísmo conservador, que se llama, y justo lo que este tipo de judaísmos propone es que las leyes no son inamovibles, sino que las leyes se pueden ir cambiando de acuerdo a las necesidades del pueblo judío en diferentes momentos de la historia. Eso es lo que dirían los otros. Pues vamos a suponer, si en la antigüedad no había micrófonos, pues por supuesto que no había, pero si ya en la modernidad contamos con micrófono, ¿por qué no incorporarlo dentro de la liturgia, no? Entonces, bueno, por supuesto los ortodoxos dicen, no, qué horror, eso no, porque eso transgrede el sábado, la prohibición esta de que no trabajarás y no generarás ningún tipo de trabajo, ni de energía, ni de nada. Entonces el micrófono implica prender la luz, implica activar energía, implica no sé qué, así que el micrófono no entra a la liturgia el sábado. Y los reformistas dicen, claro que entra. No, o sea, no estás transgrediendo nada con eso, ¿no? O discuten cosas como, por ejemplo, que está prohibido escuchar música en sábado. O sea, pero eso es lo que más relaja, eso es lo que más descansa, ¿no? Pero no porque está uno prendiendo la luz, entonces no se puede escuchar música. Entonces, eso dirían los otros, por ejemplo, y los reformistas dirían, claro que sí se puede. Eso no quiere decir que no canten, ¿eh? Los superortodoxos, como es un día tan sagrado y tan alegre, a la hora de las comidas entonan cantos e incluso hasta bailan con sus niños. O sea, no quiere decir que sean así serios y que no, pero es otra forma de seguir la ley y de seguir la tradición en ese sentido. Entonces, bueno, las luchas entre los reformistas y entre los conservadores y entre los ortodoxos siguen vigentes hasta nuestros días, debo de decirles. Los ortodoxos no aceptan a estos descalifican a los otros, pero creo que en todas las religiones se dan esas cosas, así que sí. ¿La tendencia rabínica es la ortodoxa? Sí, la tendencia rabínica es la ortodoxa, sí. Por ejemplo, los conservadores es muy interesante porque ellos, como son más modernos, además de estudiar para ser rabinos, estudian alguna otra carrera que les ayude también en su tarea, digamos, ministerial. Entonces, por ejemplo, a veces estudian filosofía, a veces estudian psicología, o así, estudian otro tipo de cosas, y entonces además tienen una profesión que muchas veces acaban ejerciendo más la otra profesión que incluso la profesión de rabino. Eso en la tradición rabínica ortodoxa es realmente impensable.
O sea, esa es una cuestión así como empezar. Ahora, por supuesto, que la mujer participe de la liturgia en alguna parte, eso claro que es totalmente excluido, ¿no? O sea, es marginada la mujer. Sin embargo, en las corrientes más reformistas y ortodoxas, reformistas y conservadoras, la mujer empieza a tener un papel importante en la liturgia. En el caso de los conservadores, las mujeres ya son cantoras en el templo, entonces a veces ya escucha uno el canto. Y en el caso de los reformistas, que son más radicales todavía, ya hay mujeres rabinas. Pues hay un chiste muy bueno, les voy a contar, como ese chiste, porque es como sociológico también en relación a esto, ¿no? Dice que en una boda ortodoxa, ¿no? Dice ¿cómo era? Dice, en una boda ortodoxa, la mamá de la novia está embarazada, dice, ¿no? Porque como las mujeres tienen muchos hijos, entonces ya están casando a la primera hija a los 15 años, cuando la mamá todavía no está embarazando y teniendo hijos, porque siguen teniendo. Entonces dice, en la boda ortodoxa, la mamá de la novia está embarazada. En la boda conservadora, la novia está embarazada. Y dice, en la boda reformista, la rabina está embarazada. O sea, de alguna manera, se los cuento porque de alguna manera marca, Perdón, pero es que se supone que los rabinos no pueden tener hijos. No, claro que sí, se puede, y también los